Mis amigos, agradecido de tenerlos en su pantalla y en las redes sociales. Hoy nos acompaña un gran amigo, un hombre experto en materia fiscal, en materia financiera, un contador público autorizado y un hermano. Bienvenido, Bernardo. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Basilio, a ti, a todo tu público y al equipo técnico que te apoya por invitarnos hoy a esta entrevista en la que nos disponemos a tus órdenes para un Gracias. conversatorio, diría yo. Así es, Bernardo, así es. Yo creo que contigo, más que una entrevista, es conversar sobre temas que son de interés del público. O sea, Bernardo Espinosa es un hombre que maneja muy bien la parte fiscal, es miembro del Consejo Nacional de Consultores Impositivos CONACI. Aquí están, diríamos, las mentes más brillantes desde el punto de vista fiscal y contable. Bernardo, sin lugar a dudas. Sí, el CONACI es un espacio muy interesante porque reúne, como tú indicas, a todos los profesionales de alto nivel en materia tributaria, fiscal e impositiva. O sea que no es solamente la materia tributaria, sino en sentido general, reúne una gran cantidad de buenos profesionales. Así es, Bernardo, y fíjate que tenemos ahí en el CONACI abogados con una larga vida de experiencia en todos los temas que tienen que ver con la parte comercial y fiscal, que es otro mundo, ¿no? Sí, no, y tenemos jueces ahí, y tenemos ex empleados de alto nivel de la administración tributaria, o sea que para mí verdaderamente es un honor pertenecer a ese gran equipo de alto nivel, como lo hemos denominado. Así es. Bernardo, hablemos un poco de la ley 4620, una ley que en su principio se entendía que era una camisa a la medida para que los funcionarios pudieran de alguna manera transparentar o poner en evidencia, ¿verdad? Recursos que no eran lícitos. Yo quisiera que empezáramos hablando del origen de esta ley y desde el punto de vista de un experto como tú, cómo tú ves esa idea, porque de hecho en el Congreso algunos legisladores ni siquiera aprobaron ese proyecto de ley porque, o sea, no votaron en su aprobación porque sustentaban que era una camisa a la medida y me gustaría que analicemos un poquito el espíritu de esa ley de ese lado para que entremos entonces a las ventajas y demás. Sí, mira, Basilio, excelente tu pregunta, pero lo que tenemos primero que apuntar es que hay un alto nivel de desconocimiento, comenzando lamentablemente por nuestro legislador. Y tenemos que ver primero en el contexto que surge esta ley. Tú sabes que tenemos un retraso con la ley de lavado de activos de más de 15 años. Los organismos internacionales estaban detrás del país exigiéndole la promulgación de una ley de lavado de hace un buen tiempo. Entonces esta ley luego tiene que aprobarse a la carrera, que tiene incluso muchas falencias que deberán revisarse, pero se aprueba la ley de lavado en ese contexto, sobre todo por la presión de los organismos internacionales. Luego de la aprobación de la ley de lavado, entonces, donde se incluye como un delito precedente el delito tributario, es que surge la necesidad de una ley que permita corregir los patrimonios para que se pueda aplicar en toda su extensión la ley de lavado. Entonces, ¿qué ha hecho la administración tributaria? Ha aprovechado esta oportunidad que le da la ley de lavado para ejercer presión sobre los contribuyentes. Entonces, esta ley más bien que para los funcionarios públicos es una gran oportunidad para que todos los contribuyentes que tengan situaciones que corregir, la puedan corregir en el marco de esta ley para que se pueda aplicar la ley de lavado. De hecho, se ha hablado de que todavía no se ha podido aplicar en toda su extensión porque estaba pendiente esta herramienta que es la ley de lavado. Hay otro contexto y es que la competitividad es un secreto a voces la gran informalidad que hay en el país. De hecho, la propia administración tributaria ha dicho que ronda por el orden del más del 50% de la actividad económica. Que Entonces, es muy alta, por demasiado cierto. alta. Entonces, en ese contexto, los sectores formales
estaban de acuerdo en que se apruebe esta ley de lavado y que podamos entrar todo en el sistema formal de pago de impuestos. O sea que más bien que para los funcionarios, es en ese contexto que surge la ley de lavado y tú sabes que fue promulgada en febrero, pero por un tema, yo diría, de desacato de la administración tributaria, no se promulgó a tiempo la norma de aplicación, que funge como reglamento por mandato de la propia ley. Entonces ahí viene la pandemia y es ahora el 13 de julio cuando se promulga la norma y que tenemos la ley en vigencia, pudiéramos decir. Bernardo, la ley, desde el punto de vista de un experto como tú, ¿cuáles son sus ventajas para los contribuyentes? Mira, yo pienso que esta ley es una gran oportunidad, pero hay que verla como cada caso de manera individual, Basilio. O sea, no es un traje a la medida para nadie, ¿no? Cada quien tiene que hacer su análisis, pero el espíritu, si vemos lo considerando de la ley, el espíritu es precisamente una antesala para la aplicación de la ley de lavado. Entonces, yo entiendo que el legislador o la propia ley que te manda a corregir, transparentar o incluir patrimonio, no te va a perseguir. Y el artículo 7, el párrafo 2, dice textualmente que los que se acojan a esta ley por los bienes vinculados al pago del 2% no serán perseguidos, sino que tú tendrás que incluirlo en tu estructura de bienes y pagar impuestos por el futuro. Pero la propia ley te dice que no te va a perseguir, a pesar de que no es una amnistía. Yo entiendo que hay un tema como de perdón parcial, con la salvedad de que es solo en materia tributaria. Si mañana hay un delito o ese bien se vincula a otro tipo de delito, entonces tú puedes perder los derechos de la acogencia o aprovechamiento de la ley. Bernardo, tú como un experto en la materia y pensando en, diríamos, en posibles fiscalizaciones que pudieran surgir a ese contribuyente que en algún momento se acogió a los beneficios de esta ley, ¿cómo tú entenderías que diríamos que la administración tributaria pudiera separar los efectos de acogerse? Por ejemplo, vamos a suponer que y vamos a hablar un poquito bien llano para que nuestros amigos televidentes lo puedan entender. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un ejercicio de un inventario, por ejemplo, tú sabes que el inventario tiene un impacto en el costo. Entonces, habría que ver cómo la propia DGI o si sería, diríamos, flexible en los procesos de fiscalización de específicamente de esos contribuyentes que se han acogido a la facilidad, o cómo entonces discriminar que ante un impacto en un resultado no está interviniendo, diríamos, los efectos colaterales de la partida que justamente te transparentaste. Mira, tú sabes que ese es el miedo de muchos contribuyentes. La contabilidad por partida doble. ¿Sí? Y bueno, es un derecho, yo diría que es constitucional, que yo no puedo ser castigado 2 veces por un mismo delito. Si yo corrijo inventario, entiendo que por régimen de consecuencia queda corregida la partida del costo. De hecho, hay que irse y mirar el artículo 7, párrafo 2, que te dice la partida vinculada a la partida corregida. O sea, por el futuro se asume que ya tú pagaste. Entonces, si nos vamos a ese principio del no doble pago por un mismo delito, si yo te pago porque ese crecimiento o disminución de inventario forzosa fue producto de una venta vinculada a un costo o de un costo que no se registró una venta, la contabilidad por partida doble. Yo entiendo que hay una defensa, hay cómo defender eso en el artículo 7, párrafo 2 de la ley. La partida vinculada a la corrección se entiende que no debe haber ningún problema en ese sentido. Ahora, eso está sujeto a la interpretación de un juez en un tribunal. Pero ¿quién es que me va a perseguir? El administrador, el que está aplicando esta ley, él se está comprometiendo que con el pago no me va a cuestionar eso, siempre que sea por un delito tributario.
Correcto. Bernardo, siguiendo ese ejemplo práctico y algo que ya en la norma deberíamos nosotros de mirarlo. Por ejemplo, para valorar un inventario, la norma establece aportar el documento origen de adquisición para poder establecer el costo. Pero ¿qué sucede? Tú sabes que si tú tienes un inventario, por ejemplo, en exceso, de seguro que compraste con una factura que no es con crédito fiscal, con una anotación, vamos a decir así, porque es un documento sin ninguna validez. Entonces, desde el punto de vista y la visión de un experto, ¿cómo tú ves esto? O sea, porque aquí entonces entran dos elementos. El elemento que vendió por fuera, vamos a decir así, y me ha creado a mí un inventario en exceso. ¿Cómo entonces manejar eso de cara a la norma para poder, diríamos, para no generar mayores problemas? Porque entonces, ¿qué pasará con el que me vendió que de igual manera incumplió con esa transacción desde el punto de vista fiscal? Bueno, mira, en este caso la responsabilidad es individual. Yo corrijo lo mío. Es una responsabilidad de quien me vendió a mí hacer su proceso de corrección o no, o su acogencia o no. Yo corrijo la parte nuestra. Ahora, obviamente que hay una vinculación, pero si yo no tengo factura, yo no voy a decir quién me vendió, porque no tengo documentos. O sea, ya eso es un tema ahí que queda como suelto. Esos son uno de los vacíos que tiene la ley y que la norma no corrigió, que se esperaba que la norma corrigiera y lo que hizo fue complicarlo aún más. Eso es impracticable, Basilio, porque ¿qué factura yo voy a tener de un inventario que yo acumulé por 15 años y tengo unas diferencias ahí? No tengo los documentos, pero a pesar de que me manda que un contador lo certifique, que hay que hablar de ese tema porque ¿qué va a certificar el contador si no tiene documento tampoco? O sea, ese es otro tema, manda que lo verifique un CPA. Yo lo voy a verificar cuando yo pueda contar las cantidades y poder validar el costo. Yo te voy a poner un ejemplo simple. En aduana se subvaluó para traer un inventario y se subvaluó en aduana para pagar menos arancel. Pero la factura válida que yo tengo es la que yo presenté en aduana. El chino no me dio otra factura. Entonces, ¿cómo yo voy? ¿Cuál es la base para costear ese inventario que tengo en exceso? Que tenemos que hablar, tenemos que hablar claro, Bernardo, porque esa es la realidad ¿verdad? Que sobre todo ese grupo de negocios pequeños, sobre todo, tienen, ¿verdad? De documentos que no pueden mostrar la realidad de sus inventarios, por ejemplo, y alguna salida desde el punto de vista administrativa de la administración, hay que buscarle, porque como tú dices, o sea, por ejemplo, tú y yo como contadores, si vamos a certificar un inventario, lo primero que pedimos es la factura para ver el costo y asignarle un costo. Si no tenemos costo, ¿cómo te lo vas a inventar? Sí, no, yo tengo un costo subvaluado. Esa es la prueba que le voy a presentar a la DGI. O sea, me dice prueba fehaciente. O sea, es un tema un poco complicado, pero yo lo veo mucho más complicado cuando es disminución de inventario. O sea, que esa es otra parte. Sí, hemos visto en el tema de la revaluación, inclusión de activos inmuebles, no hay mayores problemas porque la tasación es muy sencillo y hay un mercado ahí que puede dar los valores. Y el activo está ahí, o sea, Y el activo está ahí, se puede contar. Ahora bien, cuando yo voy a disminuir inventario, ¿cuál es la partida asociada a una disminución de inventario? Obviamente que es un pasivo ficticio. Ahora, ese pasivo ficticio no tiene nombre. O sea, hay que ponerle primero nombre y apellido a ese pasivo ficticio y corregirlo en cabeza del dueño del pasivo, en este caso del accionista. Corregirlo en cabeza del dueño del accionista. Pero yo lo que tengo es un déficit por corrección, porque hay que aclarar que en el caso del inventario es una corrección, no es revaluación. La revaluación es el caso de los bienes inmuebles. Correcto, así en es. el caso del inventario es una corrección, pero las normas internacionales, el estándar NIF nos indica que las correcciones van a resultados. Entonces, esa corrección de inventario, yo voy a tener una pérdida operativa o resultados acumulados. Pero por un lado la norma dice que es resultado acumulado o utilidades retenidas, pero la ley dice que es superávit por revaluación.
Lo de superávit o resultado acumulado va a depender de acuerdo al mandato de la norma. Pero la ley de sociedades me dice que yo tengo que registrar por las normas internacionales de contabilidad. O sea que hay un arroz con mango ahí. Hay un conflicto, hay un conflicto, Bernardo, definitivamente. Bastante complicado. Entonces, nosotros estamos sugiriendo, la norma se puede corregir. O sea, con la emisión de una nueva norma, se puede sustituir esa norma. De hecho, hay ya gremios empresariales que están hablando con las nuevas autoridades para ver, como tenemos tiempo, son 180 días, es hasta enero, nosotros estamos sugiriendo por lo menos esperar la opinión de las nuevas autoridades, sobre todo cuando los temas no estén bastante claros o cuando la partida a corregir tenga esas implicaciones de las que estamos hablando ahora. Y yo creo, Bernardo, que es buen momento, porque si las cosas se quieren hacer bien, pues nada le cuesta a la administración tributaria tomar las medidas del lugar para que se hagan bien, porque fíjate, como bien tú planteas, hay conflicto en el criterio, diríamos, universal de registro para el reconocimiento de esas cosas que sí tienen impacto ya en la lectura de la información financiera y sobre todo algo importante. Fíjate que también esto va a traer como consecuencia cierta regla de cumplimiento en la ley comercial, o sea, de que probablemente una empresa te caiga con un activo negativo y tenga entonces que verse obligada a hacer una recomposición de su patrimonio por el tema del mismo efecto. ¿Cómo tú le explicas eso a los accionistas? O sea, y no, yo me voy más lejos, Basilio. Tú como gran conocedor del gremio, tú sabes que la forma de registro en República Dominicana son las normas internacionales de información financiera. Claro. Ahora, la administración tributaria está mandando a hacer registro contable sin conocimiento previo básico de lo que está mandando a hacer. Era muy sencillo decir que los registros a los efectos de las correcciones patrimoniales se hagan como dicen las normas internacionales de información financiera. Como dice como dice la ley comercial, Bernardo, porque fíjate la ley que, de sociedad. lógicamente, entonces yo creo que sí, que realmente tenemos un buen momento para revisar eso. Eso no cuesta nada, porque de hecho ni siquiera tiene impacto desde el En lo punto. fiscal. Correcto. Más en lo financiero, no tiene impacto en lo fiscal. Entonces, la partida vinculada a activos de capital, yo la tengo que corregir contra superávit de revaluación en otro resultado integral. Ahora, si son correcciones de errores, yo tengo que reconocer un resultado y eso sí puede ser resultado acumulado, pero tú, un accionista mañana puede decir, no, pero yo quiero repartirme eso. Eso está ahí en utilidades retenidas. Pon la mitad como aporte a capital y la otra mitad vamos a repartirlo. La norma no lo prohíbe. Bueno, Bernardo, y hablando de correcciones, fíjate que también hay empresas que tienen situaciones, por ejemplo, con pasivos ficticios, que necesitan corregirlo. O sea, Otro tema. Correcto. La ley ni la norma incluyen pasivos. Solamente en el caso de disminución de inventario, habla de que la no vinculada con aporte a futura capitalización, pero eso de aporte a futura capitalización es una creatividad de los asesores financieros. Esa cuenta no existe, eso es un pasivo. O es pasivo o es patrimonio. Es un compromiso con los accionistas. Pero habla de acreencia. Nosotros lo que te recomendaríamos en ese caso es que mejor que se corrija en cabeza del accionista y luego lo capitalice. Ahí el costo sería un 3%. En todo caso va a ser un 3%. Bueno, corrijo en cabeza del accionista, la empresa me reconoce el pasivo como accionista, pago el 2% en cabeza del accionista y luego lo capitalizo, pero no prevé disminución de pasivo, ni corrección de pasivo, lo cual tú sabes que el patrimonio es un resultado. Entonces tú no puedes decir que sea por un solo lado. Si voy a corregir patrimonio, debo tener la oportunidad de corregir activos y pasivos. Correctamente. Correcto. Bernardo, con respecto a la parte del efectivo, hay mucho de conocimiento, porque diríamos, hay personas que tienen, diríamos, buenos ahorros
y sobre todo con estas facilidades que se establecieron hace un tiempo de certificado en el Banco Central, en Hacienda o en la Bolsa de Valores. Entonces hay personas que dicen, bueno, pero es que ya yo lo tengo transparentado porque tengo un certificado de 100 millones, de 40 millones. O sea, ¿cómo recomendarle a esa gente y decirle a esa gente que una cosa que ellos lo tengan en un banco no significa que eso sea transparente desde el punto de vista fiscal? Es correcto lo que tú observas. La institución donde está colocado el dinero hizo una debida diligencia para validar y o verificar que ese dinero no es procedente de una actividad ilícita. Ahora, hay que ver si esa institución en su debida diligencia validó si eso era de algún nivel de evasión fiscal. O sea, si ese dinero no está reconocido en las declaraciones juradas de esa persona o que proviene de una fuente como dividendo, intereses, que pueda demostrar, aunque no lo haya declarado en una declaración jurada, pero que lo pueda probar de que pagó en la fuente, lamentablemente eso es un dinero que puede ser susceptible de una persecución por parte de impuestos por el no pago y de una posible acusación como delito fiscal que es precedente de lavado de hechos. Sí, que de hecho ahí conecta con lo que tú planteabas en principio del origen de esta ley. O sea, al final caería en lo mismo de ser un sujeto pasible de persecución por la propia ley de lavado de activos, por un tema de delito tributario. Y yo Sí. creo, ¿cuál sería entonces, Bernardo, la recomendación a esa gente que son muchos, que tienen grandes inversiones en diferentes lugares para que aprovechen esta ventaja o este beneficio de esta ley? Mira, ese es uno de los riesgos de no acogerse. O sea, por eso que cada caso debe ser evaluado individual. Porque hay un tema también que tenemos que mirar, la prescripción. Se extingue, una de las razones por las que se extingue la obligación tributaria por la prescripción. Si esos bienes o ese activo, dinero, el que fuese, eh, fue generado en un tiempo que está cubierto por la prescripción, es un tema a evaluar también e invocar el tema de la prescripción y poder transparentarlo invocando ese amparo que da la ley. O sea, ese es un tema, pero si no cae en ese rango, obviamente que hay un riesgo, una contingencia de una posible persecución por no acogerse a esta ley 4620. Bernardo, desde el punto de vista financiero, hablando ya, por ejemplo, de activos que su valor en libro no representan la realidad ¿verdad? Financiera y la realidad de la empresa, ¿cómo tú ves desde el punto de vista ya como un analista financiero el beneficio y la recomendación, sobre todo a estas empresas que utilizan los medios bancarios, los préstamos y financiamientos, o sea, para poder mostrar un estado, diríamos, que se parezca a la empresa? Obviamente que esto es una gran oportunidad para corregir en sentido general tus estados financieros y colocar la realidad de la empresa en tus estados financieros. Tú sabes que ahora el sistema bancario, y sobre todo con aquello de las normas prudenciales y la propia ley de lavado, están siendo muy estrictos con el tema de la evaluación de la información financiera. Y si los números no dan, lamentablemente tú vas a tener una calificación de riesgo mayor y esa calificación de riesgo te va disminuyendo. Primero te va aumentando los tipos de interés y te va disminuyendo luego la capacidad de acceso a crédito. Hemos tenido casos que nos han llegado a la oficina de que ha habido que corregir, hacer una corrección para adecuar los estados financieros a la realidad, porque lo que se presentó impuesto, el banco dice que con eso no es suficiente para avalar una creencia. Ya hemos tenido casos de ese tipo. Eso, y vamos a hablar en términos llanos, de dos estados financieros. Eso se acabó hace mucho, Sí, Basilio. sí, así Entonces, el es. sistema financiero está siendo muy estricto con eso de las evaluaciones, de los índices
y de la validación para una creencia. Bernardo, O sea, que para eso es importante. Que hay que reconocer, Bernardo, ahí también el crecimiento que ha tenido el contador, el auditor. Fíjate que ya no es tan común que los profesionales estén, diríamos, corriendo ese riesgo de, ¿verdad?, de presentar informaciones, dos informaciones. Y eso es importante porque yo creo que es parte del crecimiento que ha tenido la profesión en ese sentido. Mira, ese punto es importante, un poquito delicado, pero tenemos que ser transparentes. Nosotros que somos gremialistas, tenemos que promover la buena práctica y el apego a la ética y el cumplimiento con las normas. Pero obviamente que esta ley nos ataca, así, en sentido general. Bueno, de hecho nos coloca en algunas actividades como sujeto obligado. Perfecto. Pero también la ley de la ley 4620 de corrección nos ataca y de hecho nosotros les recomendamos a los colegas que si usted fue el que preparó esos estados financieros, trate de no ser usted el que haga la corrección, Basilio, porque entonces usted va a ser el juez y parte. O sea, usted dictaminó probablemente limpio sobre esos estados financieros, sobre esa información financiera de esa empresa, y ahora usted mismo está diciendo que no era correcto, que el patrimonio, que los activos estaban subvaluados, que estaban sobrevaluados, que usted no hizo la debida diligencia en el momento. O sea que es un tema un poquito delicado, pero hay que entender que es una realidad que estamos viviendo, que hemos avanzado en eso, pero que todavía nos falta un poco porque no somos nosotros solo los culpables, las empresas también. Sí, Bernardo, mira, yo creo que eso que tú planteas no tiene desperdicio, esa recomendación que tú haces desde el punto de vista profesional, porque también yo creo que como sociedad, diríamos, hay una responsabilidad compartida. Fíjate que el profesional, de alguna manera, carga pesado con una presión real de una sociedad y evidentemente yo creo que llegó la hora de comenzar a dar esos pasitos para comenzar a transparentar y a corregir cosas y de alguna manera no vernos ninguno cuestionado, sino vernos con la inquietud, el deseo de aportar ante estos mecanismos que se están justamente estableciendo para eso, Bernardo. Bueno, yo he definido que esto también es una gran oportunidad para que los colegas nos acojamos moral, ética y técnicamente a esta ley y pensar que hay un antes y un después y que por lo menos por el futuro trabajemos apegado a la ética y los principios. En lugar de eso, de disminuirnos como profesional, al contrario, mejora la clase, aumenta las cotizaciones de los profesionales, porque si van donde Basilio que le cotice y le va a cotizar un trabajo realmente como se debe hacer, y van donde mí, probablemente las cotizaciones van a ser similares y él va a elegir entre uno y otro, pero por la capacidad técnica, no por el precio. Totalmente. Yo digo siempre, Basilio, que si yo voy a hacer una auditoría que se lleva 300 horas y aparece un colega que la hace por 50 horas, por un 20% del precio que yo coticé, él cobró más caro porque la hora le sale más cara que a mí. Es correcto, así es, así es. No, estoy totalmente de acuerdo, Bernardo. Yo creo que esos aportes son valiosísimos. Bernardo, vamos tema, a ir. Muchas veces no queremos tratarlo, pero hay que tratarlo porque es una realidad que vivimos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este espacio está para eso. Bernardo, vamos a una pausa para que regresemos con otros temas de interés, para que hablemos del subsidio de gobierno, cómo manejar esto a nivel de tesorería, Ministerio de Trabajo e impuestos. Mis amigos, nos vamos arriba y regresamos con Bernardo Espinosa, experto fiscal, contador público autorizado. Mis amigos, regresamos con un amigo, un experto en materia de impuestos, contador público autorizado, Bernardo Espinosa. Bernardo, hablemos del subsidio del gobierno. ¿Cómo tú puedes evaluar estas medidas
que han tomado las autoridades con estos programas FASE, el último que integró el gobierno en su anuncio, PATI. ¿Cómo ver ese desenvolvimiento de FASE? ¿Qué impacto tú crees que produjo en los sectores, sobre todo para contener un poco el tema del desempleo? Sí, obviamente que nosotros en una locución felicitamos públicamente al Ministerio de Trabajo, sobre todo, porque pudo armar una plataforma funcional en un tiempo récord y obviamente que los programas FASE funcionaron, ha funcionado y ha sido una gran ayuda sobre todo para las pequeñas empresas. No es suficiente, obviamente que no es suficiente, pero y yo entiendo, y nosotros decimos, Basilio, que esto debe extenderse más allá de la pandemia, porque las empresas que hoy no pueden producir, cuando el 16 de agosto desaparezca el programa FASE, obviamente que se va a llevar a muchas empresas. Esas empresas mantienen a esos empleados porque están recibiendo algún nivel de subsidio, pero si mañana le quitan eso, obviamente que no van a poder operar. Es una situación un poco delicada, obviamente de una crisis fortuita, no la provocó nadie, pero tenemos que reconocer que el auxilio que ha dado el gobierno en estos programas ha sido de gran ayuda para la población en general, sobre todo porque hay que aclarar que la ayuda es directamente al empleado o al desempleado en el caso del programa PATI y Quédate en Casa. O sea, no es directamente a la empresa, con excepción del programa Fase 2, que le da una ayuda a la empresa. Nosotros decimos, Basilio, que eso debió registrarse como una subvención del Estado, pero el propio Estado te dice que no lo registra. O sea, que no lo registra, lo que yo doy, no registra la parte tuya. Y hay un conflicto entre la tesorería y el Ministerio de Trabajo, que uno no lo reconoce y otro te cobra la TCS por la totalidad del salario. Que yo pienso, Bernardo, que fíjate que cuando empezó todo esto, en principio el sector empresarial, o sea, el sector comercial, no tenía intención de suspender los contratos de trabajo, pero fíjate que la condición A1, si tú te cogías al fase 1, no podía tener empleado, diríamos, activo. O sea, o te acogía a uno, o sea, era No, a todo o a nada. todo nada. Luego eso lo modificaron Exacto. y permitieron que tú pudieras tener una parte suspendido y otra parte en el programa fase 2 que da un subsidio de 5,000 pesos. Bernardo, tú entiendes entonces que desde el punto de vista de TCS, mucha gente está confundida cómo reportar, o sea, muchos contadores y personas que manejan el tema de tesorería, de cómo reportar este tema del subsidio. Pero nosotros dijimos desde un principio que fase 2 era una subvención del Estado. O sea, porque el propio decreto decía que pagaba al empleado en nombre de la empresa. O sea, tú estás pagando en nombre mío y por lo tanto la empresa debía registrar un ingreso por subvención del Estado y el gasto, porque luego se descubrió que debió ser así porque la cotización de la tesorería de la seguridad social te la están cobrando por la totalidad. Entonces, si tú me estás cobrando por la totalidad por este lado, por el gasto, entonces debo reconocer el ingreso. Y nosotros dijimos que era una subvención. Desde un principio, muchos colegas habían, tú sabes, corrientes encontradas, pero al final del tiempo nos dio la razón, porque lógicamente y contablemente, si tú pagas en nombre mío, yo tengo que registrar ese ingreso. En principio no se hizo, luego buscaron una forma retorciendo la norma de reportarlo en otras remuneraciones. En otra ocasión, Impuestos dijo que no lo reportaran, que lo reconocieran en IR3 directamente en la DGI. O sea, una complicación innecesaria, porque si la empresa lo registra como un ingreso, obviamente que va a reconocer el gasto también por la totalidad. Bernardo, pero un tema también complejo, porque fíjate que, visto los avances que la propia DGI ha logrado a través de la vinculación con el sistema unificado en la tesorería, por ejemplo, el tú reportar, diríamos, un pago a un dependiente fuera del sistema, también era un tema, era una locura, ¿no? Sí, sí, eso, de hecho la DGI no reconoce
como un gasto admitido ese pago fuera del sistema. Ella misma es que te está diciendo que lo deje fuera, que no era necesario reportarlo y que te lo Definitivamente. iba a reconocer sin eso. O sea que al final nosotros entendemos que el registro correcto es fase 1, es un subsidio directo al empleado suspendido, donde la empresa no tiene la obligación de hacer un copago. En ese caso, habría que buscarle la vuelta al copago que haga la empresa, y ahí sí, entonces la TCS debía permitir, de hecho ya lo permite, registrarlo como otras remuneraciones no cotizables para yo poder registrar el gasto. Porque si ese pago alcanza para pagar impuestos sobre la renta, entonces debía hacerse la retención. O sea que al Bernardo, final Bernardo, concluimos. ahí entro una pregunta curiosa que ha sido una inquietud de algunos tratadistas. Por ejemplo, cuando tú tienes una figura de empleado suspendido y tú generas algún pago a ese empleado, la pregunta es, bueno, ¿bajo qué condición tú estarías otorgándole un pago a alguien que tú decidiste suspenderlo? Entonces ahí viene esa incertidumbre de algunas empresas que decidieron ser solidarios. ¿Cómo tú ves eso desde el punto de vista ante una posible demanda laboral o algún reclamo? Mira, nosotros no somos abogados, eso es un tema que se ha discutido mucho y hay muchas opiniones, pero obviamente que esto es una situación sui generis, muy, pero muy especial. De hecho, nunca ha ocurrido. O sea, y en términos de fundamento laboral, el hecho de que yo le vaya en auxilio de mi trabajador, eso yo entiendo, y yo dije en un principio que sería muy injusto demandar a una empresa porque en una situación como esta vaya en auxilio de Fue el solidaria, empleado, fue que solidaria. por ser solidaria. Eso es un tema que a la vista de un juez, yo entiendo que no hay que explicarlo mucho, ¿verdad? Para entenderlo. Además de que hay muchos temas en esta crisis que no tienen jurisprudencia, que Correcto, son así es. nuevos, que es un Así es. caso muy nuevo. Entonces, yo creo que no debería, y mucho menos penalizarla con no aceptarle ese gasto como admitido fiscalmente, cuando tú lo que estás haciendo es una labor de solidaridad. Sería una doble injusticia. Bernardo, nos queda un minuto. Me gustaría que me abordáramos posible amnistía. ¿Cómo tú ves el panorama y cuál sería la recomendación de los expertos? Mira, obviamente que las nuevas autoridades tienen que abocarse a un proceso de amnistía, pero esa amnistía debe ser integral. Yo diría ni siquiera como las anteriores de 2011, 2012, las amnistías anteriores. Debería ser integral porque el Estado va a necesitar recursos. O sea, y por el tema del lado de recaudaciones, por el método convencional, obviamente que no hay mucha oportunidad, sobre todo por lo que queda de año y para las liquidaciones de las empresas que van a cerrar en diciembre de este año. O sea que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que toda la fuerza viva de la nación se aboquen a las discusiones para una amnistía real, porque el pacto fiscal es otro tema. Yo digo que la amnistía debe ser precedente a ese pacto, porque yo entiendo que hablar de impuestos en estos momentos va a ser un tema un poco complejo para un gobierno que se inaugura. Ahora, un proceso de amnistía que entre todo el mundo y que le genere una cantidad importante de recaudación al gobierno es una buena medida, y entiendo que ese es el ánimo de la nueva autoridad. Bernardo, hablar de impuestos sin un atractivo es imprudente en estos momentos plantearlo. Sí, yo creo que no hay posibilidad de eso. Bernardo, Ahora bien, una agradezco. amnistía tiene a cambio un perdón. Lógicamente, así es. Bernardo, agradezco tú que me aceptara la invitación. Quiero que te comprometas a que hagamos otro programa parecido, porque la verdad que contigo hay mucho material que abordar. Gracias, hermano, y a tu amable televidente. Muchas gracias por invitarnos. Tú sabes que estamos a la orden. Nosotros somos suyos. Hay que Gracias. aclarar que estamos plenamente comprometidos, usted no quiere que lo digan en su programa, con la candidatura suya a la presidencia del Instituto de Contadores. Gracias, Bernardo. Con el favor de Dios estaremos sirviendo a nuestro contador y tú sabes que es un compromiso que tenemos tú y yo y tantos colegas
que debemos aportar al gremio. Gracias, hermano. Un abrazo. Hasta la próxima. Nos vemos.